Y entonces, buenas tardes, tenemos aquí este cuadro, este icono de Rublev, estábamos diciendo, donde veíamos en esas tres figuras, que ustedes ya han adivinado que son las tres figuras angélicas de la escena de la encina de Mambré, de Abraham y Sara, que no aparecen en el cuadro, aunque están representadas en esa figura toda la humanidad, sí que aparecen esas tres figuras angélicas que son prefiguraciones, tipos, figuras de la Trinidad. Bien, alguien había señalado como el rasgo común entre las tres figuras es ese azul celestial, un azul muy especial que tenía este autor y que es representación, lógicamente, de la condición divina, de la divinidad. Bien, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Sí? Del medio es el Hijo. Muy bien. Entonces, ¿el Hijo por qué? El rojo representa el sacrificio, la carne o la condición humana. El Verbo se hizo carne. La humanidad y la divinidad en una misma persona, verdadero Dios, verdadero hombre, Jesucristo. Está bendiciendo la copa. El Padre, se suele decir que esta es una túnica transparente porque transparenta esa divinidad, ese tono azafrán o naranja que vemos nosotros, que podría ser también el símbolo de la realeza. El Padre como fuente y origen de toda la Trinidad, la primacía del Padre, muy importante, la teología oriental, también está bendiciendo esa copa. Esa copa que, según dicen los entendidos, aquí habría una forma de cordero y, como ustedes sospecharán o conocerán perfectamente, representa la Eucaristía. La Eucaristía reunida en torno a la Trinidad, o mejor dicho, la Trinidad reunida en torno a la Eucaristía. Bien, el Espíritu Santo es esta figura, como usted muy bien ha dicho, de la derecha, donde tenemos el verde, que en la teología oriental, en la iconografía oriental, mejor dicho, representa Pentecostés. Esta figura está tocando la mesa representa al mundo, y mientras hay un gesto del envío por parte del Padre y del Hijo, o de bendición sobre la copa, según se quiera entender, el Espíritu Santo toca la mesa porque no solo está ante nosotros, como el Padre y el Hijo, sino que está dentro de nosotros. Hay un proceso de inhabitación, como bien sabemos, y por eso mantiene ese estrecho contacto también con este mundo. Bien, y entonces lo que podemos ver en un primer momento es cómo en torno a ese misterio eucarístico se reúnen las tres divinas personas y cómo, aun siendo el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, en este misterio, en el misterio eucarístico, intervienen las tres divinas personas. Bien, este va a ser un poco como el pórtico de entrada para la clase de hoy. Y vamos a hacer como una especie como de menú o carta de presentación de la asignatura para después ir abordando los aspectos uno a uno, ¿no? Bien, este es el manual que en parte vamos a seguir, alguna de las partes. Está compendiado lo esencial de la asignatura, algunas partes las tendremos que ampliar y, de hecho, como ahora solo podemos dar parte de las clases, parte las veremos en directo, las comentaremos aquí, y otra parte las verán ustedes y yo me atendré a las preguntas, sugerencias, reclamaciones, quejas, lo que puedan tener al respecto. O sea que vamos a alternar ese trabajo en grupo, ese trabajo de tipo individual, ¿no?
Bien, entonces, ¿han oído ustedes hablar de los 5 pilares del Islam? Son las verdades fundamentales sobre las cuales se apoya la fe islámica. Limosna a los pobres, ¿no? Muy bien. 1. El ayuno ritual una vez al año, el Ramadán. 2. La peregrinación a la Meca una vez en la vida, muy bien. No hay más Dios que Alá y Mahoma es único profeta, que es el credo musulmán. Es la única verdad en la cual hay que creer. Digamos que la amplitud de esta religión es inmensa. Uno confiesa ese artículo de fe y ya es considerado musulmán, ¿no? El primer mandamiento de la Jábala. ¿Y cuál es la 5.? La oración ritual 5 veces al día, orientados a la Meca. Si hacemos un paralelismo entre los 5 pilares del Islam y lo que podríamos llamar 5 pilares del cristianismo, es un paralelismo un tanto arbitrario y matizable, pero en fin, puede ser interesante, ¿no? Lo primero que veremos es que mientras las acciones propias del Islam son acciones dirigidas a lo alto, es decir, es el hombre que busca a Dios, y lo que viene a decir es, ¿dónde estás, Dios mío? Sin embargo, en el cristianismo no es el hombre que va a busca de Dios, sino que Dios viene en busca de nosotros, viene a nuestro encuentro, se hace el encontradizo, como decimos en castellano. Y por lo tanto, mientras las acciones propias de otras religiones son de tipo ascendente, en búsqueda de Dios, las propias del cristianismo son de tipo descendente. Entonces podríamos establecer 5 acciones descendientes que corresponderían con estas iniciales. ¿Alguien se atreve a hacer la C? ¿Cuál es la primera acción ad extra de la Trinidad? La creación, muy bien. Tendríamos la revelación. Dios no solo crea, sino que además habla a su pueblo, manifiesta sus más íntimos misterios, sus más íntimos secretos. La E, ¿qué podría ser? La encarnación, muy bien. La P, la Pascua, efectivamente, el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y la I, la Iglesia, donde se continúa esa acción salvífica del mismo Cristo. Bien, ponía esto porque fundamentalmente esos 5 momentos, o esas 5 acciones descendentes de la Trinidad para la salvación, esa historia salvífica, ese proyecto salvífico que tiene Dios, se contienen todas en la Eucaristía. Y se dan cuenta, en la Eucaristía se renueva la creación. Podríamos decir que el acto más, perdonen la expresión, ecológico que puede haber en esta vida es la celebración de la Eucaristía. Esos cielos nuevos y esa tierra nueva de la cual habla Isaías, la primera de Pedro y el Apocalipsis, se realizan en la Eucaristía, primero porque renueva a cada uno de los que asisten a esos misterios y después renueva la Iglesia y la Iglesia, digamos, también renueva, purifica, cumple su misión en este mundo. Por lo tanto, digamos, de una purificación, de una acción divina en nuestro interior, aquello necesariamente sale al exterior y por eso decíamos, entre comillas, que la celebración eucarística es el acto más ecológico que podríamos hacer. Sobre esto, los orientales tienen una teología muy interesante. Hablan de la Eucaristía, la creación, y como esa creación, que es un lugar de epifanía de la divinidad, se sublima, se purifica, se eleva al orden de la gracia, especialmente en el misterio eucarístico. Bien, lo veremos. En fin, de momento puede servir como carta de presentación. Bien, luego la revelación culmina, también se contiene en la Eucaristía
aunque solo sea porque la mitad de la celebración eucarística es liturgia de la palabra. Y ahí, como les habrán explicado los profesores de liturgia, no es simplemente la palabra, no sé, pronunciada en público, o simplemente declamada, sino que es palabra proclamada. Cuando un lector o una lectora suben al ambón y leen en la celebración eucarística, es el mismo Cristo quien habla a su iglesia. Por lo tanto, digamos que esa revelación se encarna o se hace realidad en cada celebración eucarística. Y en la encarnación, porque es el principio que permite, pues el comienzo que hace posible que Jesucristo entero esté presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, en las especies eucarísticas. Ese misterio que hemos contemplado estas Navidades, ¿no? De Dios se hace carne, que Dios está presente en ese bebé, pues digamos que se continúa y se perfecciona en la Eucaristía. Eso que a veces podemos decir de un modo, aquí decimos un poco cursi, ¿no? Un poco sensiblero, de que todos los días sea Navidad. Uno dice, ojalá fueran todos los días. Bueno, pues eso es verdad en la Eucaristía. Todos los días Jesús viene realmente a nosotros en la celebración eucarística. Por lo tanto, la Eucaristía sería una continuación y planificación del misterio de la Encarnación. ¿Estamos de acuerdo? Bien, la Pascua. Ya saben ustedes que la celebración del misterio pascual, mejor dicho, la celebración de los sacramentos, lo que hacen es actualizar y traer al presente el misterio pascual. No es una acción mágica a través de la cual uno obtiene la gracia, uno conquista la gracia, sino que lo único que hace es traer al presente algo que ha ocurrido en el pasado. Esto tal vez lo hayan visto ustedes y lo veremos también nosotros de un modo más detenido aplicado a la Eucaristía en aquello que se llama el concepto de memorial, que es traer al presente algo que ha ocurrido en el pasado, el misterio de la cruz, de la pasión, muerte y resurrección del Señor, actualizarlo en este momento. Podríamos decir que cada celebración eucarística es también un triduo pascual en miniatura. El Jueves Santo, el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección, si quieren todo el tiempo de Pascua, todo eso concentrado y traído al presente, a este momento presente, donde se contiene toda la acción salvífica de nuestro Señor. Bien, y luego la Iglesia, porque la Eucaristía hace la Iglesia. La Iglesia no es un lugar donde uno sin más se reúne. Está viniendo a la cabeza una broma que se suele gastar y que hace referencia a una anécdota real, ¿no? Y alguno me lo habrá escuchado, ¿no? Y es aquel párroco que se levantó un día y encontró en el muro de su parroquia la siguiente pintada, ¿no? A los que no rezan, Dios les castiga con reuniones. Eso haciendo referencia a la cantidad de reuniones que somos capaces de convocar en nuestras comunidades, ¿no? Y entonces, claro, puede haber dos concepciones de la Iglesia aquí presentes, ¿no? Cada cosa tiene su lugar y su momento. No tengo yo nada en contra de las reuniones, que por otro lado son necesarias e indispensables, ¿no? Pero puede haber como dos visiones de la Iglesia. La Iglesia como una asamblea permanente, donde se discuten y se deciden los temas importantes, ¿no? El sacerdocio femenino, pues vamos a verlo, vamos a estudiarlo. O, bueno, cuál es el papel de la familia, o no sé, o vamos a discutir sobre todos los temas posibles, como si aquello fuera una asamblea de tipo político. Un concilio permanente.
O bien la Iglesia es, o el núcleo íntimo de la Iglesia, es el pueblo de Dios, porque evidentemente tiene esa dimensión social, sociológica, si quieren, el pueblo de Dios reunido en torno a la palabra, el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, la expresión primigenia, originaria de la Iglesia es esa asamblea litúrgica. Y eso es lo que quiere decir que la Eucaristía hace la Iglesia. Lo cual no quita para que pues haya las necesarias reuniones para lo que sea, pero sin olvidar ese núcleo íntimo, ¿no? Bien, siguiendo con esto, tenemos que recordar algo que ustedes seguramente ya conocen bien, y es que tenemos esos sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía. Hay mucho debate sobre el orden de estos sacramentos, no es algo esencial, ya saben que los orientales lo celebran los 3 sacramentos juntos, en el mismo día el bautizo del niño. Los occidentales damos una mayor importancia a la catequesis y por lo tanto posponemos la confirmación, también para asegurar una formación en la vida cristiana. Bien, son opciones, me parece a mí, legítimas. Cada una tiene sus ventajas y sus cosas bonitas. En cualquier caso, la puerta a los sacramentos sería el bautismo, lógicamente, como en las antiguas iglesias, ¿no? Que entrando uno encontraba a lo mejor a mano derecha la pila bautismal, como diciendo, la puerta de entrada donde uno adquiere la condición de hijo de Dios y miembro de la Iglesia, es el bautismo. Después, conforme uno va entrando en la Iglesia, recibe la confirmación, donde uno es confirmado en su fe y en su propia vocación en la Iglesia. Y después uno llega al altar, y en el altar uno entra en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, y por lo tanto llega a un momento, digamos, de plenitud. Bien, esto también nos dice el catecismo, tiene que ver con una analogía con la vida del cuerpo. El bautismo tiene que ver con el nacimiento, la confirmación con el crecimiento y la Eucaristía siempre ese alimento, ese viático que nos permite pues recorrer este camino terrenal para llegar a la patria definitiva. En cierto sentido, se suele decir que la Eucaristía es el cielo en la tierra, una anticipación de esa gloria y bienaventuranza definitivas, ¿no? Bien, en efecto, nos sigue diciendo el catecismo, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados de la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben una vez más la abundancia de los tesoros de la vida divina y avanzan en la perfección de la caridad. O sea, digamos que así como el nacimiento tiene lugar una sola vez en la vida, el crecimiento es limitado, ustedes todavía están creciendo, sobre todo intelectualmente, pero digamos, llega un momento en el cual el crecimiento no es en dimensión vertical, sino horizontal sobre todo, ¿no? Sin embargo, la Eucaristía es para siempre. Digamos que es un sacramento de mantenimiento. Si uno no come, si uno no se alimenta, muere de inanición. Por lo tanto, eso habla también de la frecuencia, de la recepción de este sacramento, de cómo acompaña, de cómo tiene un protagonismo importante en la vida cristiana. Bien, esto yo creo que es conocido, lo veremos también, cuál es su aplicación práctica. Y recurrimos también a ideas que también ustedes conocerán, pero que nos sirven como pórtico de entrada a lo que vamos a ir abordando, ¿no? En primer lugar, la Eucaristía es sacramento. Es un signo sensible
La materia es el pan y el vino, elementos comunes en la cultura mediterránea. Ya veremos qué importancia hay que darle este contexto cultural determinado. Digamos que, recogiendo la sugerencia que hacía Ronald Knox, un anglicano que después se hizo católico y fue ordenado sacerdote, decía de un modo muy gráfico, ¿no? Unas homilías así como muy simpáticas, muy divertidas, con fino humor inglés, y utiliza imágenes brillantes y muy sugerentes, ¿no? Y decía, bueno, es comprensible que el pan se utilice como materia en la Eucaristía, puesto que el pan nuestro de cada día, digamos, sobre todo en esta cultura, los que son de otros continentes a lo mejor han notado que aquí en España se come mucho pan. En Alemania también. En Alemania dicen que son una Brotkultur, es decir, una cultura del pan. Digamos que en Europa el pan es un alimento de uso frecuente. Hay un refrán que dice, con pan y vino se hace camino. Digamos que son como los alimentos más frecuentes. Y también hay un castigo. Antiguamente a los prisioneros se les daba a comer pan y agua. El pan bien, pero el agua era un poco triste, ¿no? Entonces decía este autor, Ronald Knox, decía, es lógico que el pan se utilice como materia de la Eucaristía, puesto que todo el quehacer diario, las preocupaciones cotidianas, las ocupaciones habituales, el trabajo, la familia, los amigos, las relaciones sociales, están presentes también en la Eucaristía, el pan nuestro de cada día. Pero también el vino. Y el vino tiene algo siempre de festivo. Cuando se celebra una fiesta se toma una buena copa de vino y se brinda por algo, ¿no? Por eso, digamos que en la Eucaristía tenemos esa cotidianidad del pan nuestro de cada día, pero también tiene ese componente festivo, porque es un sacramento, como vamos a ir viendo y recordando, como muy especial, ¿no? Es signo sensible instituido por Cristo, no por la Iglesia. Es el mismo Cristo quien en la última cena, según el relato de los sinópticos y de la primera Corintios, nos lega, nos entrega, nos deja, tomad y comed, tomad y bebed. Y además es un sacramento muy especial porque no solo nos va a dar la gracia, no es un constructo, un invento para darnos una bendición, para conferirnos la gracia que es ese comienzo de la vida eterna, ese comienzo de la gloria divina. No solo la gloria incoada, sino que además nos da el mismo autor de la gracia. Es lo peculiar, como ustedes muy bien saben, de este sacramento. Se nos ofrece al mismo Cristo, verdadera, real, sustancialmente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Por eso va a ser el sacramentum sacramentorum, el sacramento de los sacramentos. Todos los sacramentos van a obtener su fuerza, su eficacia, su gracia salvífica a partir de la Eucaristía, porque es ese sacramento tan especial. Todos los sacramentos confluyen, se dirigen a la Eucaristía y como dice el concilio, es la fuente y la cumbre. El principio y el final, la fuente, es decir, aquel lugar de donde emana toda esa agua vivificadora. Después la cumbre, la culminación, el punto más alto. San José María, fundador de esta universidad, decía que era el centro y la raíz. Es una imagen análoga, ¿no? El centro. Claro, y si podríamos decir que nuestra vida cristiana, si no gira en torno a la Eucaristía, estamos un poco descentrados, ¿no les parece? A lo mejor tenemos prácticas piadosas, ¿no? Este santo o incluso devociones tan venerables como es la devoción a María. Pero digamos que lo que le da como más entidad
es precisamente la Eucaristía. Y de hecho, María siempre nos lleva a Jesús, ¿no? Aquí es un per Mariam, ¿no? El centro. Si nuestra vida no gira en torno a la Eucaristía, estamos un poco descentrados. Centro y raíz. Y la raíz en las plantas, por un lado, aportan arraigo, es decir, fundamentación. Un árbol sin raíces lleva un viento o le cae una nevada como la que ha caído en Madrid y entonces pumba, para abajo. Ahora se están cayendo la mitad de los árboles de España, ¿no? O sea, por un lado aportan profundidad y arraigo, pero por otro lado también aportan alimento. Las plantas se nutren a través de las raíces, ¿no? Pues a nosotros también lo que nos da estabilidad, lo que nos da seguridad, lo que nos alimenta a poder ser cotidianamente, pues es esa Eucaristía, ¿no? Bien, pues un sacramento, como ustedes saben, especialísimo, ¿no? Bien, les pongo aquí este punto del compendio, el 275, porque nos ayuda también a entender, o por lo menos me ayuda a mí, a entender la riqueza del misterio eucarístico. ¿Qué nombre recibe este sacramento? La inagotable riqueza de este sacramento se expresa con distintos nombres que evocan sus aspectos particulares. Los más comunes son Eucaristía, como ustedes bien saben, acción de gracias. Santa Misa. La misa hace referencia a la misión, ite missa est. Cena del Señor. A lo mejor esto nos suena un poco protestante, porque ellos no llaman Eucaristía a la Eucaristía, sino que le llaman cena. Sin embargo, la expresión cena del Señor es de San Pablo. Fíjense que los protestantes van a hablar de la cena, no de la cena del Señor. Lutero va a hacer esa reducción, ¿no?, que veremos también en estas clases, ¿no? Fracción de pan, aspecto sacrificial. Pan partido, no solo algo que se distribuye, sino que representa la separación entre cuerpo y sangre. Celebración eucarística, subraya el carácter celebrativo, activo, es fruto de una acción. No son simplemente un discurso, palabras, incluso palabras bonitas, sino que es una acción en la cual Dios mismo se hace verdadera, real, sustancialmente presente. Memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ya hemos mencionado como lo que hace la Eucaristía es traer al presente ese único acontecimiento salvífico de la Pascua del Señor, ¿no? Santo sacrificio, dimensión sacrificial, que como vamos a ver es algo irrenunciable y constitutivo del mismo misterio eucarístico. Santa y divina liturgia. ¿A qué les suena esto? ¿Perdón? Los orientales, efectivamente, ¿no? Igual que santos misterios, es terminología, digamos, como más oriental, los mysterion, ¿no? Que en latín se traducirá como sacramento. Santísimo Sacramento del altar está haciendo referencia a lo que queda después de la celebración eucarística, o sea, no solo la Eucaristía como sacrificio, sino también como sacramento, y después Sagrada Comunión, está refiriéndose a cómo nosotros recibimos los frutos de esa celebración para el propio provecho de nuestra vida cristiana. Entonces podríamos decir, bueno, ¿cuál es el mejor de todos esos nombres? Pues a lo mejor uno dice, bueno, pues a mí me parece que sacrificio. O si uno es así filo oriental, diría, no, misterios, ¿no? Divina liturgia. O uno quiere subrayar algo importante como es la dimensión sacrificial. Santísimo Sacramento, el altar. Santísimo sacrificio. Entonces, ¿cuál es el mejor de estos nombres? No, lo que nos dice el catecismo es que todos estos recogen un matiz y que esos matices son complementarios. Por eso he puesto aquí la imagen de un diamante.
un diamante tiene infinitas facetas y a través de cada faceta podemos abordar todo el diamante. Digamos que el misterio eucarístico, como nos dice este punto, es inagotable. Y por eso podemos darle vueltas y vueltas, podemos abordar una perspectiva, profundizar, y todas ellas son complementarias. El problema viene, como siempre, por la unilateralidad. Entonces, a lo mejor yo quiero subrayar la dimensión sacrificial olvidando la dimensión convivial o al revés. Es decir, yo quiero llamar a la Eucaristía cena y me olvido que es sacrificio. O quiero subrayar, pues a lo mejor una cierta dimensión celebrativa, me estoy olvidando de que es un acontecimiento en el cual se hace presente toda la Pascua del Señor. Bueno, como ven, son todo distintos matices que intentaremos ir abordando uno a uno. Yo creo que en ese sentido es una experiencia reconfortante, es bonito ver todo esto y ver que todo esto y mucho más está presente en cada una de las misas a las cuales asistimos a diario. Entonces, claro, uno aprovecha el misterio en la medida de sus disposiciones. Evidentemente, como ustedes saben muy bien, los sacramentos obran ex opere operato, en función de la obra obrada, pero los frutos que nosotros obtenemos serán siempre ex opere operantis, es decir, dependiendo de las propias disposiciones. Entonces, el ejemplo que se pone siempre es el de, digamos, una celebración eucarística, una misa, es un océano infinito de gracia, donde uno puede acudir, pues o bien perpetrado con un pequeño dedal, y entonces saca un dedal de agua, muy poca agua, o bien puede llevar un vaso y entonces saca un vaso de agua, o lleva una jarra y entonces ya saca mucha más agua, o lleva un camión cisterna, un superpetrolero, y dependiendo de las propias disposiciones uno obtiene más o menos gracia. Algo análogo ocurre a esto. Según nuestras disposiciones podremos profundizar en este misterio y obtener más o menos fruto. Bien, veremos también cómo existe una unidad estrecha entre escritura, liturgia y tradición. Ustedes han cursado y están cursando, si no me equivoco, la asignatura de liturgia. En esta facultad estamos muy bien pertrechados en este sentido, estamos bien preparados. Yo a lo mejor soy más abstracto, más sistemático, y a lo mejor ustedes dirán, no se olvide que esto viene de una acción concreta, determinada, y me vendrá bien que me lo recuerden. Pero nosotros lo que haremos es intentar sistematizar lo que nos ofrece a diario la liturgia eucarística. Entonces, no es que el profesor quiera olvidar o dejar en segundo plano la liturgia de un modo consciente, sino que, bueno, no podemos duplicar la asignatura, sino que yo doy por sabido y por conocido lo que ustedes muy bien saben por la asignatura de liturgia. También hablaremos algo de la escritura. Por supuesto, no podremos hacer una exégesis en profundidad de los textos bíblicos en los cuales aparecen prefigurados, anunciados o relatados en el momento de la institución de la Eucaristía. Tendremos que hacer un recorrido, digamos que suficiente para fundamentar el tratado sistemático sobre la Eucaristía, que es el objetivo de esta asignatura. Lo digo, pues si ustedes en algún momento se sienten defraudados, ya pido disculpas desde un primer momento, pero es que la asignatura tiene el objetivo que tiene y los hombres somos así delimitados, o por lo menos así lo es el profesor, ¿no? Y veremos, lógicamente, ese diálogo entre escritura y tradición, de cómo la escritura proclama, propone, y la tradición responde, concreta, complementa, puesto que la fuente de escritura y tradición es idénticamente la misma. Entonces veremos qué dicen los padres sobre la Eucaristía, que dicen cosas, como siempre, bastante bonitas e inspiradoras, ¿no?
Bien, sabemos que es el sacramento del sacrificio de la nueva alianza, prefigurada en el Antiguo Testamento, que recogerá y dará su sentido pleno a esos antiguos sacrificios en los cuales se ofrecía una víctima externa, donde era sacrificado el pobre becerro o el pobre cordero, o incluso veremos que hay sacrificios de aves, pero siempre algo externo. Será Malaquías quien reclamará también ese sacrificio interno, para que sea también el sacrificio de nuestros propios corazones. Y Malaquías fustigará la corrupción que hay en torno a los sacrificios, ¿no? Pero claro, lógicamente, en este sacrificio que estamos hablando no es una víctima externa. Ya podemos ver prefigurado en el sacrificio de Abraham cómo esa víctima va a ser más cercana. Y en el sacrificio de la nueva alianza, como ustedes muy bien saben, va a ser el mismo Jesucristo quien se va a ofrecer como sacerdote, víctima y altar, tal como reza la liturgia. Bien, la acción propia de ese sacrificio va a ser la acción de gracias. Entonces, va a ser un profundo agradecimiento, ¿no?, ante semejante acto de generosidad en el cual es ofrecido el Hijo como ofrenda agradable al Padre, como la única ofrenda agradable al Padre, pues entonces la única palabra que nos sale del fondo del alma es gracias, ¿no? Entonces la Eucaristía se va a constituir en la acción de gracias por el sacrificio del Hijo ofrecido al Padre. Y vemos que esa dimensión, la eucarística y la sacrificial, son dimensiones complementarias. Todo esto también lo iremos viendo a lo largo del curso. Después la dimensión de alabanza, de culto a Dios. Es un sacrificio ofrecido al Padre. Y ahí tenemos que ver cómo ese sacrificio, en primer lugar, es el máximo, el mayor acto de adoración que nosotros podemos realizar en nuestra vida. Por el tipo de víctima que se ofrece, que es el mismo Jesucristo. No es que sea un ofrecimiento por méritos propios, es decir, bueno, voy a ofrecer pues, el cansancio que a lo mejor ustedes tienen en este momento. Eso puede tener un cierto sentido propiciatorio, digamos entre comillas. Si este esfuerzo, este cansancio, ustedes lo unen al sacrificio de Cristo, pues sí que tiene un significado real. Entonces, por Cristo, con Él y en Él, nuestro sufrimiento, nuestro cansancio, nuestros quehaceres son ofrecidos a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Entonces, el único sacrificio da sentido a esos pequeños sacrificios con minúscula y con comillas que nosotros podemos ofrecer en nuestra vida. Pero, lógicamente, ese sacrificio va a ser el único, el sacrificio con mayúscula, ¿no? Todo esto va a redundar en santificación propia. Con la Eucaristía se va a dar un proceso de cristificación. Podemos apelar ya a la famosa frase de San Agustín que ustedes conocerán, ¿no? Este es el pan de los fuertes. No te convertirás tú, no me convertirás tú en ti como parte de tu cuerpo, sino que tú te convertirás en mí. Es decir, no es que nosotros asimilemos a Cristo como cuando comemos un trozo de pizza o una hamburguesa, y perdón por esta alusión a estas horas, ¿no? Entonces, uno acaba digiriendo eso, quizá tarda un poco, pero lo acaba digiriendo y al final esa pizza o esa hamburguesa forma parte de su masa corporal, ¿no? Sea ello lo que fuere, ¿no? Sin embargo, el proceso aquí es al revés. No es que nosotros comamos a Cristo, es que Cristo nos come a nosotros, nos asimila a Él. Nosotros somos cristificados.
podríamos decir que hay un porcentaje creciente de cristificación a lo largo de nuestra vida, que es sobre todo por vía eucarística, porque recibimos al mismo Cristo y nos identificamos con Él. Entonces, eso hará posible esa divinización, esa cristificación, cuya consecuencia será la divinización, ¿no? Y claro, si nosotros estamos más cristificados, la consecuencia lógica es que vamos a edificar ese cuerpo de Cristo. Si nosotros somos más Cristo, en primer lugar estaremos más unidos entre nosotros, que al ser más Cristo seremos más iglesia, haremos más la iglesia. La iglesia, decíamos, no se forma a base de reuniones, votaciones, acciones determinadas, sino que se realiza sobre todo cuando sus miembros están más unidos a la cabeza. Y entonces hay una mayor cohesión entre las partes que conforman y forman esa iglesia. Bien, todo esto lo veremos, y como consecuencia de esto, si decíamos que la Eucaristía es el cielo en la tierra, una anticipación de la gloria definitiva, pues podríamos decir que nuestro pasaporte para el cielo más privilegiado va a ser la Eucaristía. Claro, hemos estado aquí cristificándonos, divinizándonos durante toda la vida, recibiendo al Señor, y entonces pues llegaremos, digamos que el porcentaje creciente, perdón porque habla así, ¿no? Pero el porcentaje creciente de Cristo en nuestras vidas va creciendo, creciendo, creciendo. Si a lo mejor ahora estamos un 20, un 30%, a lo largo del tiempo pues será 40, 60, 70, y al final de nuestra vida 80, 90, y ya nos tendremos que dar un pequeño saltito y por los méritos de Jesucristo y la misericordia de Dios alcanzaremos la gloria definitiva. Y por eso se dice que la Eucaristía es prenda de gloria futura. Es el mejor pasaporte para el cielo, ¿no? Es el cielo y la tierra, en definitiva. Bien, para ir terminando, tendríamos que decir, esta es otra representación de la Trinidad, reunida en torno a la Eucaristía de tipo oriental, bajo tres figuras angélicas igualmente, para recordar que en la Eucaristía está verdadera, real, sustancialmente presente la segunda persona de la Trinidad, por algo que ustedes ya pueden sospechar y que explicaremos más adelante, y es que solo se ha encarnado la segunda persona, solo se ha hecho materia, ha asumido la materia, la naturaleza humana, la segunda persona. Pero podríamos decir que en la Eucaristía también está presente las otras dos divinas personas. Si hablamos de la perijóresis, la circumincesio, que donde hay una divina persona están las tres personas divinas, en cierto modo también podemos decirlo en la Eucaristía. Hay un autor que decía, bueno, la Eucaristía es como si se abre un agujero en el techo y se asoman las tres divinas personas. Y yo creo que se quedaba un poco corto, porque realmente las tres divinas personas están presentes, no del modo en el cual está Jesucristo, presente, verdadera, real, sustancialmente, pero sí de un modo especial, ¿no? Y entonces, en primer lugar, la Eucaristía es eulogía al Padre, alabanza al Padre. Es ofrecer el único sacrificio agradable al Padre. Es un acto de bendición, de glorificación al Padre. Después es la anamnesis del Hijo. Hemos hablado de que era el memorial de la Pascua del Señor. Y entonces lo que hace es traernos realmente a la persona divina del Verbo encarnado, ya con su cuerpo glorioso, como iremos viendo, tal como está ahora en el cielo, pero que, perdón, lo trae realmente presente a nuestras vidas. En tercer lugar, la epíclesis del Espíritu. San Efrén el Sirio era un diácono oriental, decía que quien come el cuerpo de Cristo come el fuego del Espíritu.
De cierto modo, también en la Eucaristía recibimos al Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo está necesariamente presente en la celebración. Sin el Espíritu Santo no se pueden convertir las especies eucarísticas en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, todos esos gestos de sombra, ¿no? Ahí hablan, por ejemplo, de la inclinación de la persona del Espíritu Santo, pues es un gesto epiclético, ¿no? Todos esos gestos de sombra que hay en la celebración eucarística nos recuerdan la presencia y la acción del Espíritu, ¿no? Bien, permítanme un minuto más, porque como va a ser la única clase que vamos a tener, simplemente para recordar este cuadro. Es la disputa sobre la Eucaristía de Raffaello Sanzio, de Rafael, está en las estancias vaticanas, si no me equivoco, donde tenemos un eje también vertical, el Padre, el Hijo y el Espíritu, centrados en torno a la Eucaristía. Aquí tenemos dos explicaciones complementarias, una explicación más espiritual de tipo agustiniano, una explicación más aristotélica. Se acuerdan de las dos figuras de la escuela de Atenas, también de Rafael, ¿no? Platón apuntando al cielo, Aristóteles diciendo tranquilo, apuntando más bien hacia la tierra, diciendo las cosas de este mundo. Pero en cualquier caso, aparte de las discusiones, centrados en el misterio eucarístico, que es central, que es nuclear, que reúne las dos dimensiones, la vertical, donde nosotros accedemos a esa vida trinitaria, que es el fin propio de la vida cristiana, a través de la Eucaristía. O sea, la Trinidad se hace presente en nosotros por medio de la Eucaristía y nosotros por medio de la Eucaristía accedemos a la Trinidad. Y por supuesto, por medio de la Trinidad, también toda la Iglesia peregrina, todo el pueblo de Dios, se reúne en torno al cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad presentes en la Eucaristía. Bien, pues con esto podríamos decir que esta es una representación occidental, donde también se expresa este misterio eucarístico, y entonces tenemos, digamos, también otras informaciones complementarias que nos ayuden a comprender la riqueza de este misterio.